el movimiento de la economía hacia varios sectores. Y con esto, o sea, por ejemplo, la aviación, el, el espacio, la conquista del espacio se dio gracias en gran parte a la inversión capitalista. Entonces, tenía esa primera pregunta. Y segundo, eh, y ya es que yo planeo hacer un ensayo sobre la administración pública en un Estado socialista. Entonces, tenía la pregunta si la administración pública en un Estado socialista toma las empresas privadas al ya ser las dominadas como si fueran una entidad estatal o una entidad pública. Bueno, a ver. eh, Buenas tardes. Entonces son dos preguntas las que usted formula. Que, a ver, digamos que la experiencia que hubo en lo que en el mundo hasta 1988, 89, 90 se conoció como el sistema socialista, bueno, que aún teóricamente, o no teóricamente, parcialmente existe en Cuba. ¿Cuál es la característica de que, digamos, si lo fuéramos a mirar hasta hace 30 años, digamos que el mundo tenía, digamos, un sistema económico tiene dos características. Uno, ¿cuáles son esas dos características? Uno, la propiedad de los factores de producción y otro, cómo se asignan esos factores de producción. Entonces, digamos que hay dos extremos. Digamos que los dos extremos serían, uno, el sistema capitalista, donde los sistemas de producción son privados, y cómo se asignan los recursos. Los recursos se asignan porque los asigna el mercado. El otro, que fue lo que operó hasta aquel entonces, es un sistema que se llamaba socialismo centralmente planificado. Ese sistema socialmente planificado difería del capitalismo, como pues ya vimos cuál es la característica, es que los factores de producción son del Estado y el Estado es quien decide a través de una oficina de planeación centralizada qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Digamos que esa sería la diferencia entre esos sistemas, entre esos dos extremos. Realmente nunca existieron como tal los dos extremos. Bueno, como tal nunca existirían los dos extremos. Entonces usted me pregunta que en el sistema socialista, obviamente la inversión privada no existe, pero en teoría la inversión la tiene que hacer el Estado. Y de hecho, si usted me menciona que la carrera espacial, de hecho la carrera espacial, los primeros pasos los dio no Rusia, sino lo que se conoció como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos fueron quienes primero pusieron un satélite en el espacio con un tripulante humano, fueron los primeros que hicieron experimentos con animales. Entonces, digamos que la carrera espacial, de alguna manera, en los primeros años de la década del 60, ellos llevaron la delantera. Esa delantera hizo que únicamente los Estados Unidos, que era su contraparte, acelerara los procesos o acelerara la inversión y más adelante comenzaron a, no sé si adelantarlos o no adelantarlos. Eh, Ambos, de pronto si uno se pone a ver esa parte de los cohetes y ese tipo de cosas, los Estados Unidos se caracterizaron porque después de la Segunda Guerra Mundial, quien había, no sé si investigado o descubierto la propulsión y ese tipo de cosas, ellos lo llevaron a los Estados Unidos, era un alemán, von Braun, von Braun, y pues de alguna manera, en teoría, ellos volvieron a tomar la delantera y
el gobierno de los Estados Unidos hizo muchísima inversión en, en la carrera espacial. En el 69 puso un hombre en la luna, luego creo que en el 73 hubo, o no creo, en el 73 hubo una tripulación, una misión al espacio que explotó y eso les bajó un poquito la cuestión. Entonces, digamos que Diego, la parte de la carrera espacial, al comienzo, mientras existían, digamos, esa bipolaridad, porque el mundo de alguna manera estaba dividido en lo que nosotros, o lo que se llamaba Occidente, que era, entre comillas, los países capitalistas, es decir, supuestamente la democracia, todos los países socialistas, la Unión Soviética y lo que hasta 1970, 80 y tantos se conoció como la cortina, como los países de la cortina de hierro, lo que hoy conocemos como países de Europa Oriental, China y Corea del Norte, se conocían como países socialistas, como países socialistas democráticos. Eh, eh, ¿Cuál es la característica teórica cierta de esos sistemas, socialistas? Ya está la grabación, ya se está grabando. Como les señalé, la decisión de producción era una de lo que se conoce como planificación centralizada. Entonces, en el caso que de alguna manera más se conoce, se llama planes quinquenales, que se implementaron en los dos sistemas socialistas más grandes. El primero, pues conocemos que fue el que nació con la revolución de 1917, la revolución de octubre, la revolución rusa, mediante el cual un partido político que se llamaban los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, se tomaron el poder, y hubo como un año y pico, una especie de guerra civil con unos opositores que se llamaron los mencheviques, y el gobierno y el partido de Lenin se hizo con el poder, y ahí comenzó un proceso de privatizaciones de todas las actividades de la industria y la agricultura. Y comenzaron unos planes de industrialización, unos planes de desarrollo, señalizados, primero se llamaban planes quinquenales, donde el Estado decidía sobre qué sectores se iba a realizar la actividad económica. Luego, en 1948, cuando Mao Zedong se tomó el poder en China, después de una especie de guerra civil, donde excluyó a un general que se fue a Formosa, lo que hoy se conoce como Taiwán, que están reclamando los chinos como una provincia de la China. Chiang Kai-shek se fue a la China, se fue a Formosa, la isla de Formosa, que se llama hoy Taiwán, y Mao, pues, también señaló unos planes es decir, la decisión la tomaban un cuerpo a nivel nacional, a nivel central. Eran ellos quienes decidían qué se iba a producir. En ambas economías buscaban, para emular a Occidente, planes de industrialización, y muchas veces la parte de la agricultura un poco se abandonó.
esos planes ya con el tiempo, pues fracasaron. Me gustaría, si le interesa, hay un escritor que se murió hace unos 5 años, inglés, que se llamó, el apellido ya se lo escribo, vivió en la Unión Soviética, era, no digo si, yo no sé si se arrepintió finalmente o no se arrepintió, es un gran historiador, fue un gran historiador, y tiene una obra bastante prolija. Tal vez la última que él elaboró se llama La historia del siglo XX, y ya le digo cómo se llama o cómo se llamaba ese escritor. Y ese escritor describe la evolución del socialismo y describe el fracaso de esos planes de desarrollo que sí están muy bien, Hobsbawm, los planes de desarrollo, y es un poco crítico y pues ahí habla de un poco del fracaso de esos planes quinquenales. Ya, como les repito, eso fue al final de su vida. Entonces, Hobsbawm, historia del siglo XX, alguna cosa así es como se llama. Yo aquí no lo tengo, pero lo tengo en otro sitio. Entonces, lo único que yo le puedo decir para su pregunta es que la idea es que hay una oficina centralizada que decide cuáles son los planes de desarrollo. Y en teoría, esos planes de desarrollo se llevan a cabo de acuerdo a todas las directrices que vienen de una planificación centralizada. Esos sistemas de planeación centralizadas, no crea que siempre en Occidente algo se han copiado. Aquí existe, digamos, guardadas proporciones, y diríamos que hay una oficina, un Departamento Nacional de Planeación, que durante mucho tiempo fue muy, muy importante en el país. Le digo mucho tiempo, de pronto hasta el actual gobierno, y ese organismo, Planeación Nacional, tiene unas funciones bien importantes en los presupuestos nacionales. Infortunadamente, en el actual gobierno se ha desdibujado, y pues con todo respeto con el funcionario que es hoy el director nacional de planeación, frente a quienes han estado antes, independientemente de la posición ideológica que uno tenga, es decir, es como si nombraran a un trabajador de tercer nivel para dirigir una gran organización. Entonces ese es un poco eso. Y nosotros, ese departamento de planeación, ese departamento apareció más o menos en el año 1968 con una reforma que realizó en aquel entonces el presidente de la República, una reforma constitucional que realizó en el 68 Carlos Lleras Restrepo. Y ahí nació el Departamento Nacional de Planeación. Digamos que en teoría ese Departamento Nacional de Planeación tiene un objetivo, y es que los programas no sean programas de gobierno, sino programas de Estado, y que sean de largo plazo. De suerte que no ocurra lo que ocurre, infortunadamente, en este momento, es que quien llega, pues cambia las cosas a su a su acomodo, y los planes de desarrollo que los gobiernos o los candidatos o quienes ganan la presidencia le tienen que presentar al Congreso, pues muchas veces dejan de lado
programas que venían previamente funcionando, y pues este lo hizo más que cualquier otro, sobre todo con los temas de paz y todo lo que el acuerdo de paz que se celebró, para ellos no es de paz, no importa, con las antiguas, con los desmovilizados de las FARC, se involucraba una reforma bastante interesante en el tema agrario, una reforma que infortunadamente la semana pasada se hundió en el Congreso porque el gobierno no lo caballó, no lo bicicleteó, un proyecto de algo que se llamaba como una especie de legislación agraria, donde habría tribunales agrarios para que pudiera existir más, en forma más expedita, la repartición de tierras y ese tipo de cosas. Entonces, como ese, hay muchos problemas. Usted es muy joven y todos ustedes son muy jóvenes, y simplemente verán que en el transcurso del tiempo en Colombia es donde menos hay planeación de largo plazo. ¿Por qué? Porque el que llega, pues, de alguna manera busca torpedear los planes que tiene el otro. Ese es un problema de Estado. Entonces, pero ¿qué le puedo decir yo, Diego Andrés, si usted me pregunta de, de, de qué ocurre con un sistema o qué ocurre con otro? Pues en el uno es la iniciativa privada y en el otro es la iniciativa del Estado. Si usted me pregunta, le tengo que decir que todos los sistemas socialistas fracasaron. Si puedo estar equivocado, quisiera no estar equivocado. Si no hubieran fracasado, estarían funcionando en el mundo. El único que medio se puede llamar todavía socialista es el sistema que existe en Cuba, pero Cuba, después de la caída de la Unión Soviética, tuvo que, voy a utilizar un término muy feo, que no es feo, pero es castizo, es recular, porque tuvo que de alguna manera volver a las fuentes que había antes. Después Cuba ha atravesado por unas situaciones supremamente difíciles, y de alguna manera ellos, ya lo atiendo, don Juan Pablo, ellos vivieron pues lo soportaron, porque en teoría, yo les mencionaba a ustedes, o tal vez no los he mencionado, el sistema socialista tiene el concepto de que hay mayor solidaridad que el sistema capitalista, ¿sí? Entonces, a partir de 1990, 89, 91, cuando desapareció la Unión Soviética, que era el mayor aliado de Cuba, Cuba le tocó volver a lo que había proscrito cuando subió Fidel Castro, y es el turismo, y entonces le tocó volverse de alguna manera mixta con toda la infraestructura turística que traía antes, y la compartió con unas cadenas hoteleras españolas. A partir de allí, la mayor fuente de ingresos de Cuba es del turismo. Fidel Castro se retiró, creo que fue en el 2008, si mi memoria no me falla, y a partir de allí entró Raúl y comenzaron a presentarse algunos cambios tímidos de especies de empresas privadas, como microempresas, y en este momento algo que era impensable cuando arrancó la revolución en 1958, es que hay tradición de especie de propiedad privada, y hay algunos contratos que se celebran, hay algún tipo de... Entonces, digamos que en ningún momento uno pudiera decir que hubo... ¿qué hay en este momento? Sistemas de gobierno mixtos. Entonces uno dice, el capitalismo no es solamente decisión de los privados, ¿no? Porque el Estado interviene. Y el Estado interviene en los mismos Estados Unidos. El Estado interviene en obras públicas, el Estado regula, porque si hay un Estado regulador, así haya absoluta libertad, es en los Estados Unidos. Hay leyes que existen y las hacen cumplir.
para proteger a los consumidores, para proteger, obviamente hay muchísimas otras cosas que facilitan el libre mercado. Pero entonces decir que hay un absoluto capitalismo, como lo propendieron los clásicos y como el dejar hacer, dejar pasar de los fisiócratas, pues no, porque en esas economías el Estado interviene, interviene como en obras públicas. Después de la crisis que ocurrió en el 2008 en los Estados Unidos, el Estado ha intervenido muchísimo más. Si uno mira los estados europeos que llamamos capitalistas, hay intervención del Estado en algunas actividades, ellos las tienen, y en lo que ocurrió en los países, lo que llamábamos los países socialistas o lo que ellos llamaban países democráticos, eh, durante mucho tiempo hubo intentos de hacer aproximaciones al mercado, y ese es un poco decirle que los dos extremos que le acabo de señalar existen, no es cierto, pues para mí no es cierto. No hay un sistema, cualquier sistema capitalista, el Estado interviene, y el Estado interviene en muchos casos prestando servicios. Interviene en muchos casos regulando fuertemente las... usted no se puede imaginar, pero en la Florida o en muchos estados de los Estados Unidos, el acueducto es gratis y el Estado vela por eso. Las empresas no pueden impunemente abusar de los consumidores. Funcionan las cosas para proteger eso, pero de igual manera existe el mercado y existen cosas aberrantes que seguramente usted conoce. Como les decía, el único sistema socialista que para mí existe en este momento, no conozco Corea del Norte, es Cuba, a la que me precio de conocer varias veces, que me encanta ir, y hay un sistema, digamos, no tan mixto como pudiera ocurrir en otros, pero sí hay unos esbozos de relaciones de producción capitalistas. Y eso que nosotros señalamos en una sesión anterior, las diferencias entre esos mismos sistemas, o no, o hasta dónde llegamos con el marxismo que veníamos hablando, Diego, o don Juan Pablo. Ahora sí tiene la palabra, Juan Pablo, por favor. Profe, no, pues yo iba a decir Corea del Norte, pero si usted dice que no, creo que usted sabe más. Yo no sé, Juan Pablo, cuál es el sistema que existe en Corea del Norte, porque Corea del Norte, de alguna manera, para Occidente, yo no sé si adrede o no nos lo muestran. Allá lo único que hay es, digamos, así como nosotros nos aterramos de las monarquías en las cuales el poder se sucedía a los herederos, al primogénito o lo que sea, pues en Corea del Norte, desde que subió Kim Il-jong, que es el abuelo del actual Kim Il-sung, pues el poder se ha transmitido. Él, cuando falleció, a su hijo, y a su hijo, que actualmente es el nieto, y pues de alguna manera eso es como una especie, digamos, yo no sé si el término quepa monarquía, no sé si es mala información que yo tengo, pero esa es la información que yo de la que dispongo por la información que recibo digamos, de las agencias internacionales, de la información que recibo de otros, de las formas como yo trato de informar. Entonces, no se sabe cómo funciona. Se supone que ese sería un sistema perfectamente en el cual debe existir una oficina de planeación que señala qué es lo que debe producirse y todo ese tipo de cosas. Eso es lo único que podría en esa parte decirle. Y pues yo trato o informarles de lo que yo conozco, no sé, con mi sesgo o sin mi sesgo. Obviamente lo saben que es con mi sesgo,
Entonces, eso es lo que yo conozco, Diego Andrés, sobre esa parte. Déjenme un momento que yo sé que a ustedes les preocupa las llamadas a listas y a mí me dijeron que tenía que llamar lista, entonces me tengo que gastar más o menos 3 minutos mientras llamo lista y espero, por favor, que la cámara la encienda. Karen Dayana Ávila. Felipe Andrés Barajas. Profe, presente. Lo que pasa es que no tengo acceso a la cámara porque estoy desde el celular, pero presente aquí estoy, Karen Dayana Ávila. Gracias. María Fernanda Bermúdez. Presente, profe. Aridayana Bueno. Presente, profe. Buena, Dari. Juliana Cárdenas. Juliana Cárdenas. Mariana Cediel. María Fernanda Cuevas. Presente, profe. Gracias, María Fernanda. Dixie Juliana Gaona. Presente, profe. ¿Yo me veo? Ahí ya. Ya. Gracias, Juliana. Mariana García. Mariana. Sebastián Giraldo. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes, Sebastián. La cámara. Ya, profe. Es que estoy. A ver. Creo que ahí ya me veo, ¿no? Samuel González. Sí. ¿No? Samuel González. Presente, profe. Aquí estoy. Perdón. Sí, Samuel Esteban González. Aquí estoy, profe. Presente. Cristian Camilo Guzmán. Creo que él retiró. Bueno, listo. Juan José Guzmán. Juan José Guzmán. David Alejandro Jiménez. Diego Andrés Layton. David Felipe Mancera. Presente, profe. La cámara. Sí, ya, profe. Gracias. Vale. Ati Martínez. Gracias, Ati. Natalia Mejía. Natalia Mejía. Aldo Monroy. Aquí, profe. Diana Maritza Monroy. Diana Maritza Monroy. Becky Ortiz.
Juan Pablo Pavón. Presente, profesor. Bueno, gracias. Ana Sofía Reales. Ana Sofía. César Rey. Presente, profe. Gracias. Laura Esperanza Riaño. Presente, profe. Gracias. Franklin Roberto Rodríguez. Manuel Felipe Rojas. Juan Diego Sanabria. Buenas tardes, presente, profe. Buenas tardes. Luisa Fernanda Sierra. Presente, profe. Ángela Marcela Silva. Hola, Luisa Fernanda. Ángela Marcela Silva. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Ángela Marcela, ¿dónde quedamos la sesión anterior? ¿Alguna inquietud más sobre la pregunta que había hecho o algún comentario más, Juan Pablo? Sí, no, profe, con respecto a lo que sí, los norteamericanos sí toman a Ferber von Braun, pero toman también una gran cantidad de científicos. Se cree que hasta 20.000 hombres de ciencia se llevaron para Alemania desde 1946, y lo que pasa es que ya como en los 60 es que se dan los resultados, pero Sí, sin claro. ellos no hubieran podido salir y todavía no hubieran alcanzado a los rusos en la carrera espacial. Igual los rusos se llevaron eso fue una rapiña entre unos y otros por llevarse los científicos alemanes. Yo no sé qué hubiera pasado si, entre otras cosas, no sé qué hubiera pasado con el mundo si Hitler no tiene que abrir el frente oriental y lo derrotan las tropas rusas, que básicamente fueron quienes lo derrotaron, pero pues él se vio forzado a abrir el frente oriental. Yo no sé, fue no como uno muchas veces suele decir que por un error estratégico, más bien fue forzado por la escasez de suministros que tenía para la guerra, sobre todo acero, sobre todo carbón y ese tipo de cosas, y él simplemente lo que iba era por las riquezas petroleras de lo que hoy conocemos como Ucrania, lo que hoy conocemos como Georgia, que pues igual eran repúblicas que algún día uno tiene que revisar, pues eran de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y pues él iba detrás de eso, y pues el invierno ruso ha acabado con todos quienes tienen la ventaja, quienes han osado invadirlos, como en 1812 Napoleón, como en 1942 Adolf Hitler. Entonces, pues, esa es un poco la situación de un poco de eso. Entonces, sí, sí, también me pueden preguntar qué es China. Pues China es yo no sé si todavía se llame socialista, sí creo que se llama, perdón, ellos no le anteponían el nombre,
sino República Popular de China, que fue lo que le antepuso o le puso Mao Zedong, y creo que sigue llamándose República Popular de China. Sí, señor. Tiene pues unas características, digamos, es así más que todas un sistema mixto. Hay un partido único, hay que pertenecer como en Cuba a ese partido si uno quiere los beneficios del Estado. Yo no estoy muy seguro, en China hay elecciones, creo que no, en Cuba hay elecciones, voto obligatorio. Elecciones. Si hay elecciones en China, no sé, ¿quién me dice, Sebastián? Yo ahí sí, Sí. me declaro, claro, desconocedor. Entonces, pero sí es un sistema de producción donde para muchos es más, es peor que el capitalismo salvaje, es un capitalismo salvaje disfrazado de socialismo, no sé. Pero bueno, entonces esa es un poco la situación. Lo único, para lo último, Layton, que usted preguntaba era si ya voy, Juan Diego, un momento. Obviamente, pues obviamente el Estado señala las directrices y el Estado es quien determina todo el comportamiento de las actividades. Eso es lo único que le... Sí, Juan Diego, cuente qué iba a decir. No, pero pues, bueno, yo iba a decir, yo escuché por ahí a la vez pasada un término que me parece interesante y yo creo que sí concuerda un poquito con lo que es China, y es que se definía como un socialismo de mercado. Es decir, uno encuentra que, por ejemplo, las relaciones políticas y de poder son socialistas en efecto, porque, por ejemplo, pues hay un partido que está en el poder, que es el Partido Comunista, pero las relaciones económicas son relaciones de mercado y son relaciones capitalistas. Entonces, escuché ese término que así me parece interesante, un socialismo de mercado. ¿En dónde? ¿En China? Sí, China, sí. Sí. Sí, tengo entendido que las principales actividades son del Estado y el Estado de alguna manera da concesiones o hace concesiones a los privados para hacer un poco lo que debió haber hecho Cuba en este momento con su industria turística, y que de alguna forma es lo que le da el oxígeno a Cuba, y ya. ¿Dónde habíamos dejado el miércoles anterior, por favor? ¿No habíamos alcanzado a explicar el concepto de la plusvalía? No, plusvalía no. El ingreso que era igual al precio señalado por el mercado por las cantidades vendidas, y el ingreso marginal y el costo marginal. Hicimos unas tablitas de eso. Ah, pero esperen un momentico, nosotros ya terminamos el ingreso marginal y el costo marginal, nosotros ya estamos en el marginalismo. Sí, lo empezamos la semana pasada. Ok, listo, Juan Pablo, muchas gracias. Listo. Entonces, lo que hablamos fue de la producción, la productividad marginal, y cómo en teoría, creo que ya sí, ya recuerdo. Mostramos una tabla donde mostrábamos cuál sería en teoría ese nivel eficiente de producción, ¿sí? Sí, profe. Listo, muy bien. Comparando el ingreso marginal frente al costo marginal, perfecto. Entonces dijimos que hoy seguíamos con Alfred Marshall, ¿sí? Con el neoclasicismo. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto a esto, en alguno de los quiz o parcial, ¿usted nos va a pedir alguna gráfica al respecto? Pues aún no lo sabemos. No. Sí, siga, por favor. Es que la última gráfica no me quedó tan
pensé que sí, pero no me ha quedado tan clara. Sí, eso. Pues obviamente que entiendo, o sea, ya logré entender que mientras el marginal sea superior al promedio, el promedio sube, y mientras sea inferior, pues el promedio va a disminuir. Pero ya Correcto. cuando llegamos al ingreso marginal, Sí. no entendí esa gráfica que iba con el costo marginal. Ok, listo. Ya vamos, Juan Pablo. Entonces, déjeme y abro la pizarra, que esta queda grabada. Entonces, retomamos esto, entonces, nuevamente. Así, esa sí quedó grabada, sí me fijé. Sí quedó grabada, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. Bueno. Se me está demorando en abrir. Ya. Entonces, concretamente, queremos es la parte de lo marginal, ¿sí? Donde comparamos el costo marginal frente al ingreso marginal. Sí, Juan Pablo. Sí, señor. Bueno, entonces, todos tenemos la tabla, que la tenemos ahí enfrente, supongo. La que señalamos la sesión anterior. Sí, profe. Toda está ahí. Vamos a ver si de pronto yo la puedo recuperar aquí. No, ya se borró porque utilicé para otra clase este tablero, entonces debí borrar lo correspondiente al trabajo con ustedes. Pero si ustedes la tienen, entonces, a ver, digamos que esta es una parte que ustedes van a manejar muy bien en economía, en microeconomía. Entonces, ¿qué es el ingreso marginal? Digamos que el ingreso marginal es el ingreso adicional derivado de vender una unidad adicional de producción. Así va a ser la definición que ustedes van a encontrar. ¿Y qué es el costo marginal? El costo marginal es el costo en el que se incurre por generar una unidad adicional. Por producir una unidad adicional se incurren unos costos. Ese se llama el costo marginal. Entonces, aquí lo que estábamos viendo es esto. Habíamos dicho que para generar, sigamos la tabla de producción, ¿sí? Que tenemos ahí. Entonces decimos que un trabajador genera 10 toneladas, un segundo genera la sube a 21, un tercero la sube a 33, un cuarto la aumenta a 46, un quinto la aumenta a 58, un sexto la aumenta a 68, un séptimo la aumenta, entonces digamos 10, 21, 33, 46. Hagamos acto de fe, que ese es un 4. 58. 68. 75. 83. 83 y 80. Digamos que este es 0 trabajadores, no produce. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me comí una cifra, 75, 80. Entonces voy a borrar.
Esto es 80. Esto es 83. Y esto es 80 otra vez. Entonces digamos que el décimo genera 83 y el undécimo genera 80. Ahí baja la productividad. Entonces dijimos que, ¿cómo podíamos ver esa relación entre lo que cuesta producir y a cómo se vende? Entonces dijimos que el precio del trabajo era 10.000 unidades monetarias y el precio por la tonelada de lo que estuviéramos produciendo en este caso era de 1.000 unidades monetarias por cada tonelada. Entonces digamos que vamos a verlo desde la comparación, el costo marginal que sea igual al ingreso marginal. Obviamente no quiere decir que sean con valores exactos, pero son aproximaciones que se hacen. Entonces, digamos, el costo marginal de producir estas 10 toneladas de maíz, por decir algo, ¿cuál fue ese costo? ¿Qué se pagó por generar esa producción? Juan Pablo. Pues sé que son 10, pero Listo, creo que es en el PMG. No importa, no es en el costo. Para generar esa producción de 10, ¿en qué costo se incurrió? En una unidad de trabajo. Listo, ¿cuánto vale una unidad de trabajo? Cuesta 10. Listo. Entonces, el costo de la unidad de trabajo fue 10. Ese es el costo marginal. ¿Cuál es el precio por el que se vendió esa producción? De acuerdo al precio que dimos hace un momento. O alguien más, ayúdenos. Igualmente es 10. Perfecto, igualmente 10. Digamos, ahí el costo es igual al ingreso marginal, porque fue el ingreso nuevo que se recibió. Ojo con el concepto de lo marginal. Entonces vamos al siguiente, Juan Pablo. Y todos, Sebastián y creo que todos. El siguiente generó ¿cuánto adicional? Me equivoco. ¿Cuánto fue el producto adicional que generó el siguiente trabajador? 11. 11. ¿Cuánto costó ese trabajador? Costó, pues esas 2 unidades cuestan 21. No, perdón, un momentico. No me está contestando lo que le estoy preguntando, Juan Pablo. ¿Cuánto costó eso que generó, perdone la palabra eso, lo que generó 21? ¿Cuál fue el costo? 11. No. 80. No, perdón. No comencemos a adivinar. Entonces, fíjense en esto. Digamos que yo soy la empresa y yo no estoy produciendo nada. Y contrato a un trabajador y ese trabajador me produce 10 toneladas. Costó 20, profe. ¿Ah? 20. Ambos, No, dos trabajadores cuestan 20. No, yo no estoy preguntando por 2 trabajadores, estoy persiguiendo el siguiente trabajador que yo contraté. ¿Cuánto me costó? 10. 10. Ese siguiente trabajador me generó una producción que la vendí ¿por cuánto?
¿Por cuánto la vendí? Por 21. No, eso sí vendiera todas, pero eso sí, es decir, digamos el primer trabajador, 11. la vendí por 11. Eso fue lo que él aportó, 11. Y yo 11 las vendo a 1000, son 11.000. ¿Sí? Entonces ahí tuve un beneficio. 10.000, 11.000 es más que 10.000. ¿Cuánto me costó el tercer trabajador? 10.000. ¿Cuánto me produjo ese tercer trabajador adicional? 12. ¿Cierto? 12. Esas 12 las vendí por 12.000. Entonces me costó 10 y la vendí por 12. ¿Cuánto me costó el cuarto trabajador? El siguiente, la marginal, el adicional, me costó 10. ¿Cuánto me produjo? 13. 13. ¿Por cuánto lo vendí? Por 13.000. 13.000 es más que 10.000. Voy ganando. ¿Cuánto me costó el siguiente trabajador? 10.000. ¿Cuánto me produjo? 12. 12. ¿Sí? 12. Lo vendí por 12.000 y me costó 10.000. Sigo teniendo beneficio. ¿Cuánto me costó el otro? 10. ¿Cuánto me aportó? 10. 10. No perdí. ¿Cuánto me costó el siguiente trabajador? 10. ¿Cuánto me aportó? 7. 8 o 7. 7, gracias. 7. Perdí. Es decir, el costo es mayor que el ingreso. Entonces, si yo hago ese balance, ¿hasta dónde produciría yo? Hasta que esté ganando. Es decir, hasta el quinto. Si me escacho hasta el sexto, hasta ahí me quedo. No, ni gano ni pierdo. Ese es un poco el análisis que ustedes verán cuando miren la producción y los costos en microeconomía el próximo semestre con Pedronel o con el profesor Amador o con el profesor Ignacio Gómez, porque ustedes lo van a ver en el día. Si lo ven en nocturno, lo verán conmigo o con otro profesor, Luber Chaparro. Espero que no hayan cambiado todas las cosas. ¿Alguno de ustedes conoció a un profesor que esta mañana recibió un mensaje que falleció por COVID? ¿Un profesor Rodríguez? ¿No? No lo conocíamos, pero por ahí nos contó. Sí, profe, No, es el profe, profesor de yo inglés. supe de que falleció Orlando Ángel, pero no por COVID, sino por un infarto. Porque yo esta mañana recibí un correo en el cual condolencias a la familia de un profesor Rodríguez, si no estoy mal. Es de inglés, profe, es el profesor de inglés. ¿Ah, sí? El de la noche, ¿se acuerda? Ah, creo que en el día también dictaba. A mí me dictó en primer semestre inglés. Jenny, aquí está en paz. Carlos Julio Rodríguez Morales. Sí, sí, sí. Creo que ya van 3 profesores que fallecen por COVID. Uy, terrible. Bueno, entonces, Juan Pablo, ya comprendí un poquito mejor. ¿Ahora quiere que lo veamos gráficamente? ¿Ustedes quieren que volvamos a tomar las gráficas? No, profe, ¿de dónde sale el valor cómo se determina que el valor de cada trabajador es 10? Porque ese fue un valor que yo puse arbitrario para comprender el ejercicio. Ah, sí, o sea, es el sueldo arbitrario que usted le coloca al Le trabajador. pongo para eso y el valor arbitrario a la tonelada o de papa o de harina o de trigo, de la producción que tenemos ahí. Ah, listo. Sí, esos son valores. Igual que si les voy a poner un ejercicio como ese, les voy a dar esa información. ¿Sí? Porque sin esa información, esta tabla sin esa información, nadie la puede sacar. No se puede sacar porque es una tabla tan bonita y tan mal hechos los números. Ya, listo. Eso es todo lo único que puede decir uno de esa tabla así como está. Entonces, volvemos a graficar, de acuerdo, porque Juan Pablo dijo que no había entendido las gráficas. Sí, profe. Bueno, miramos. Entonces vamos a graficar por el lado del
costo marginal y del producto marginal y el costo marginal. Entonces, fíjense en esto. A veces amanezco con un pulso torcido. Voy a tratar que, aunque sea hay una reglita por ahí, pero yo no sé cómo la manejo. Eso pasa después de 4 cervezas, profe. No lo dudo. Ahí hay una regla, pero yo no sé cómo la giro. No, se mueve toda. No sé cómo la giro. No, dejemos así. Hagamos de cuenta. De pronto de los grados, profe, de los bordes. ¿De dónde? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿O de aquí? No he podido saber cómo. Les confieso que no tengo la menor idea cómo muevo esa gráfica. Esa reglita. Entonces, digamos que aquí tengo la gráfica voy a medir aquí el número de trabajos en el eje. Yo les comenté a ustedes en una sesión anterior que tengamos esto como un puntico que siempre vamos a recordar, que cuando vean las gráficas el trimestre entrante en microeconomía, que van a trabajar mucho con gráficas, siempre en el eje de las X o de las abscisas van las cantidades, casi siempre. Y en el eje de las ordenadas o en el eje vertical o de las Y van los valores. Entonces, digamos que yo tengo aquí, digamos, es la cantidad de trabajo. Es hasta 10, hasta 11. Y voy inicialmente a graficar el producto marginal y el producto medio. Entonces sabemos que ya el producto marginal del primer trabajador, voy a ponerlo aquí que es 10. Del segundo trabajador fue 11, ¿sí? Del siguiente trabajador fue 13, del siguiente trabajador fue 12, fue el cuarto y no hizo 12, ¿cierto? Del quinto trabajador, ¿el quinto fue 7? No. No. 12, 10, entonces 11, 12, digamos aquí. 13. Entonces el más alto fue 13, luego fue 12, que fue el quinto, ¿sí? Luego 12, profe. Luego creo que fue 10, que sería este. Este sería 5, luego este sería 3, luego este nada, y luego este menos 3. Entonces digamos que esta gráfica tiene esta forma. Y ahora vamos a hacer la del producto medio y la voy a hacer la voy a hacer con el color que perdimos ayer. Entonces arranca aquí. Luego sigue como aquí. Digamos que este es 10.5. Luego sigue como aquí 11. Luego sigue como aquí 11.5. Luego sigue como aquí 11.6. Luego sigue como aquí 11.3. Luego como 10.7. Luego como 10. Más o menos queda a esta altura. Uy, me dio de arepa. Luego sigue como 9.2.
luego sigue como 8.3, luego sigue como 7.3, y si yo uno estos puntos, vamos a corroborar eso que yo les mencioné, que mientras este marginal es mayor que el promedio sube. Y mientras el marginal sea menor por promedio, es decir, que la gráfica esté por debajo, el promedio desciende. Entonces ahora vamos a ver los costos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando el costo? Entonces ahí vemos que si yo calculo el costo medio me está disminuyendo. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo mirara el costo promedio de la primera unidad es 1. Si yo mirara el costo promedio de 21 sobre 20, ojo, 21 sobre 20, 21.000 sobre 20.000 me da un poquito menos que el anterior. Si lo bajo, 33.000 sobre 30.000 me sigue siendo más bajito. 46.000 sobre 40.000 sigue siendo más bajito. ¿Lo están mirando ahí? ¿Lo están calculando? A ver. Profe, tengo una duda. Para hacer el producto promedio de trabajadores, ¿cómo se calcula? Pues dice que es producto Mira, total sobre número de trabajadores. así es, sí. Si tú mides 68 entre 6, te da 11.3, que es la otra parte de la tabla que yo no tengo aquí, ni la otra parte de la tabla que fue lo que lo vimos la sesión anterior, que es el producto marginal. Entonces tú tienes, hay dos columnas, una es el producto marginal que es 10, 11, 12, 13, 12, 10, 7, 5, 3, 0 y menos 3. Y el producto medio es 0, 10, 10.5, 11, 11.5, 11.6, 11.3, 10.7, 10, 9.2, 8.3 y 7.3, que es lo que estamos plasmando aquí. ¿Sí? Ya, ahora sí entendí, profe, qué pena. Pero yo puse una foto de unos apuntes que tomé de la tabla ahí en la conversación. Sí, yo vi algo que había puesto en la sesión anterior, un gráfico. Gracias, Juan Pablo. No, pero esta vez puse otro, pero lo que quería preguntar era, profe, no arranca, en ese plano cartesiano no arranca de 0, sino como lo ubica el profesor en la gráfica, arranca desde 10.1, desde la coordenada 10.1. Esto es 1. Sí, no arranca del eje, del corte en el eje, no. Ah, de hecho sí lo arranca, si usted lo quiere ver, si aquí ponemos 0, trabajadores, la producción que lo estamos midiendo en el eje de la Y también sería 0. Pero pues como es 0, no lamento, sino que la montamos desde aquí. Pero ¿sí? Igual no tendría problema subirla aquí como está. Que es 0 y a 1 ya comienza a aparecer estos valores. ¿Alguna inquietud? ¿Ya está más claro? Sí, para mí sí, o sea... Sí, profe, también. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir entonces con Alfred Marshall. Digamos que a él se conoce como, a él se le atribuye el concepto de la teoría neoclásica. Lo que acabamos de ver es la teoría marginalista. Entonces vamos a hablar de la teoría neoclásica de Don Alfred Marshall.
Aquí hasta los economistas marginalistas, digamos que la economía no era tan empírica, es decir, no utilizaba las matemáticas, no utilizaba las gráficas, ni en la riqueza de las naciones, ni en la teoría de la tributación de Ricardo, ni en los principios de economía de Stuart Mill, ni en lo de Malthus aparece ninguna formulación matemática. Es más información intuitiva, basada en la historia. No había ni formulación matemática ni formulación gráfica. La formulación matemática comenzamos a encontrarla para demostrar la teoría del consumidor con los marginalistas. Y con Alfred Marshall vamos a encontrar casi que pudiéramos decir la parte de lo que llamamos la microeconomía. ¿Sí? No sé, yo les había señalado en una sesión anterior que ustedes arrancan con, básicamente, antes de analizar unos 3 o 4 modelos del mercado, van a arrancar con una cosa que se llama la teoría de la oferta y de la demanda. Enseguida van a hablar de unas cosas que se llaman elasticidades de la oferta y de la demanda. Y luego van a hablar van a ver cómo, que lo planteó Marshall, cómo los impuestos pueden afectar el mercado, pero se van a encontrar con esto básicamente. Seguramente ya lo han visto. Estas dos líneas que se cruzan en este plano cartesiano, vuelve aquí, digamos que aquí medimos cantidades de producción, y aquí vamos a medir precio. Y en este punto en el que se corta, ustedes encontrarán que es lo que se conoce como el equilibrio del mercado. Entonces, digamos que, ¿cuál fue la aportación de Marshall para esto? Él decía, oiga, sí, es cierto, unos dicen que el precio lo determina lo que costó producirlo, la teoría clásica. Y otros dicen que el precio lo determina lo que se está dispuesto a pagar por él, que se conoce como la teoría de la utilidad o la teoría de la demanda. Listo. Entonces, no es ni el uno ni el otro, sino es ambos. Eso es lo que hoy conocemos como el mercado y la mano peluda, perdón, la mano invisible de la que habló Adam Smith. Entonces, digamos un poco esto, él decía, mire, para explicar eso es como pretender explicar lo siguiente. Si yo cojo una hoja de papel y tomo unas tijeras y corto la hoja de papel, es muy difícil de determinar cuál de las dos cuchillas o cuál de los dos cuchillos cortó la hoja, no se sabe. Él utilizó un símil parecido para explicar que el precio y las cantidades de equilibrio lo determina tanto lo que cuesta producirlo como lo que se está dispuesto a pagarlo. Esto se llama una curva de demanda y esto se llama una curva de oferta. Y ustedes verán que en microeconomía, y pues ya de alguna manera o en un momento volvemos a verlo, creo que cuando hablamos del marginalismo se los planteé, es que esta es una curva de demanda y esto lo planteó Marshall. Pues que eso aparece y lo van a ver como la ley de la demanda. Aquí nos vamos a familiarizar con planos cartesianos. Entonces ustedes recuerden que
En nuestra secundaria vimos que los planos cartesianos son dos ejes que se cortan en un punto, que a la izquierda es negativo, que a la derecha es positivo, y que siempre aumenta a la derecha y que siempre disminuye a la izquierda, que hacia arriba sube o es positivo y hacia abajo de este eje, de este punto, es negativo o disminuye. Eso pues ya lo sabemos, pero no sobra que lo recordemos para nuestros cursos de microeconomía y de macroeconomía, porque ustedes van a ver, y con toda seguridad en política económica y social, las gráficas permiten comprender muchas cosas. Yo creo que les había señalado, la economía se visualiza de tres formas: uno en forma gráfica, uno en forma matemática y uno en forma intuitiva. Entonces, sobre la gráfica puede construirse la intuición y se comprueba con las ecuaciones y con las formulaciones matemáticas. Si les gustan mucho las formulaciones matemáticas, les recomiendo que vean el curso con el profesor Pedronel Páez. Si no les gusta, igual las matemáticas son muy fáciles. Ustedes más que nadie lo saben, es la ciencia más importante de la humanidad. ¿Para qué sirve la matemática? De pronto la matemática nunca nos enseñaron, porque a mí también me ocurrió lo mismo que supongo le ha ocurrido a algunos de ustedes. Es que, mire, se deriva así esto, pero nunca le dicen a uno para qué carajos. Y nunca le enseñaron a uno qué es lo que es la matemática. Simplemente organiza, permite que la cabeza se organice y permite que se puedan construir cosas. Eso es las matemáticas. Infortunadamente muchos de nosotros, me considero dentro de esos, tuvimos un problema con un profesor que nos metió en matemáticas la primera vez y lo único que hizo fue meternos miedo y decirnos: usted no es capaz, usted es incapaz, usted no entiende esto, esto es para otros. Y por eso tenemos ese problema de las matemáticas. Creo que hay un profesor muy bueno que se llama José Miguel Cubillos, creo que Dora también es muy buena en eso, y creo que la escuela se aprecia de que tiene muy buenos profesores de matemáticas. Es decir, que utilizan más el raciocinio que cualquier cosa que muchos de nosotros no vimos. El problema de las matemáticas, en mi sentir, no es del conocimiento, sino de la pedagogía. Pero bueno, es una cosa al margen. Entonces yo les digo que esto es lo que ustedes van a ver en todo lo que tengan que ver de economía, y tienen que ver cursos de economía, así estemos estudiando administración pública, porque la administración pública es administrar los recursos de una sociedad. Y los recursos de una sociedad, querámoslos o no, tienen que ser, son temas económicos, independientemente de lo que sea. Entonces, por eso yo les hago esta introducción y ustedes se van a encontrar, si quieren el semestre entrante les muestro, les envío, si algunos quieren, algunos, no digo tips, qué palabra referente, qué palabra que no sea tips para, como muestras, como cosas de esas, ya lo cogí. A mí no me gusta utilizar muchos galicismos, ni traídos de otros idiomas. Como cositas que, cómo funcionan las gráficas en la economía, para que uno comprenda las cosas. ¿Cómo? Gracias. Consejos. Gracias. ¿Tips quiere decir consejo? Sí, pues es más o menos lo mismo. Bueno, listo, ok. Pero les envío eso para que cuando empiecen microeconomía, creo que es Sebastián, creo que eso les sirvió mucho, me puede decir sí o no. Y se van a encontrar con que son solamente 4, y uno ve tantas gráficas y resulta que las gráficas no salen de 4. Solo no es UF, es así. ¿Quién dijo UF? No, las gráficas no van a salir más de 4, solo que tienen muchas formas, pero entendiendo uno las 4 formas de gráficas, entiende, no digo que entiende la economía, pero entiende mucho más fácilmente esto. Bien, entonces miren, ¿Esto es la econometría? ¿Cómo? ¿Esto es lo que se denomina econometría? No, la econometría es mucho más, la econometría realmente es mucho más reciente. La econometría comenzaría a comienzos del siglo pasado. No, pues econometría es estadística, son todo lo que tiene que ver con matemáticas y con estadística.
Sí, son medir series de tiempos y obviamente se utilizan las gráficas para ese comportamientos y previsiones de qué ocurriría. Sí, que es una de las cosas, que es una de las características de la economía y de los planteamientos de esto. Entonces, por ejemplo, ya que viene su pregunta. Entonces, aquí hay un principio muy importante que se llama la ley de la demanda, y esa ley de la demanda, de alguna manera, te la tendremos que deber a Alfred Marshall. Él simplemente dice, mire, en la medida que el precio va a determinar las cantidades que las personas demandan. Entonces, aquí yo tengo un alto precio. Y esta es la cantidad demandada para este alto precio. Yo aquí tengo un bajo precio. Y estas son las cantidades demandadas para ese precio. A este precio, estas son las cantidades demandadas. Entonces, yo puedo, con base en esto, usted me puede decir, mientras más alto es el precio, más bajas son las cantidades demandadas. Mientras más bajo es el precio, más altas son las cantidades demandadas. Listo, esa es la ley de la demanda como lo entendimos. Así es. Entonces, es una curva de pendiente negativa que se desplaza a la derecha desde un punto. ¿Qué quiere decir dependiente negativa? Que si este baja, este sube. Que si este sube, este baja. O desciende. Es decir, ¿cómo aprendimos a medir una pendiente por allá en geometría? ¿Ya lo habíamos visto antes o no? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Listo, pero usted ¿cómo aprendió una más fácil así? Y igual MX más B, hallamos la pendiente. Y hallamos, eso nos da el valor de la pendiente, luego hallamos el valor de Y, despejamos y listo. Bueno, eso fue como lo aprendieron, pero aquí le voy a mostrar una más fácil. Cuando tenga una tabla de demanda o cualquier una tabla, es esto, variación en Y, esto es delta, sobre variación en X, y esto nos da la pendiente. Esa misma fórmula que aprendimos que Sebastián nos acaba de señalar, es esta. Entonces, por eso es dependiente, por eso se llama una curva de pendiente negativa, una curva de demanda. Y ya, esa es la ley de la demanda. La famosa ley de la demanda. ¿Y cuál es la ley de la oferta? En esta misma gráfica nos dice que cuando el precio es bajo, la oferta es baja. Cuando el precio es alto, la oferta es alta. Y entonces, ¿qué era lo que él decía? La curva de oferta es una curva de pendiente positiva, porque si este sube, este sube. Aumenta. Si este baja, este baja. Menos por menos, más por más, es positiva. Menos por menos, más por más. Sí. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Esas son las fórmulas que aprendimos por allá atrás. Eso es todo lo que aplica la economía. Entonces, esta es la ley de la oferta y esta es la ley de la demanda. Entonces, ¿qué fue lo que dijo él? La oferta, entonces las cantidades demandadas dependen del precio, las cantidades ofrecidas dependen del precio. Y el mercado lleva a que se dé un punto en el que tanto el uno como el otro están conformes con el precio que están dispuestos a pagar por el beneficio que recibe y el precio al cual está dispuesto a ofrecer. Entonces, si yo le quisiera poner otro nombre a esta curva de oferta, le diría que es curva de costo. Y si yo le quisiera poner otro nombre a esta curva de demanda, le diría que es de beneficio o de utilidad marginal. Este fue básicamente el planteamiento que hizo el señor Alfred Marshall. Entonces, ahí está plasmado, eso es la teoría neoclásica, es la demanda, la del uno y el otro. Entonces, ya después, ¿qué es lo que viene? La economía. Entonces, Marshall
comenzó a analizar la oferta y comenzó a analizar la demanda. Entonces, ¿cuál fue cómo analizó él la oferta? Entonces, primero arranquemos con la oferta. Primero, él señaló que en temas económicos, las causas o los hechos tardan un tiempo en producir los efectos. Es decir, cuando las decisiones tardan tiempo en presentar, en sentirse esos efectos. Y, digamos, digamos que aquí es donde más se plasma el concepto de tiempo. Alfred Marshall, creo que en alguno de los... ¿ahí hay material? ¿Yo les he subido material? No, o sí, que no he visto. Y creo que me comprometí la sesión anterior a subirles material y me culpa, creo que no lo he subido. Entonces, en alguna parte del material que les voy a subir, si no lo he subido, que lo hago tan pronto terminemos la sesión. Entonces, digamos que el tiempo lo dividió en 4 espacios. Y esos espacios no necesariamente tienen que ver con tiempo cronológico. Entonces, él llamó primero algo que se llama periodo de mercado. Y un periodo de mercado es un periodo de muy corto plazo, prácticamente inmediato. Luego señaló otro periodo de tiempo que se llama corto plazo. Luego señaló otro periodo de tiempo que se llama largo plazo. Y luego señaló otro periodo de tiempo que llamó muy largo plazo o secular. Él decía que el transcurrir del tiempo tenía alguna influencia en la demanda, pero lo tenía mucho más en la oferta. Y esos periodos que acabamos de mencionar, de mercado corto, largo y muy largo plazo, lo refirió a la empresa, es decir, a la producción. ¿Qué es el tiempo periodo de mercado? Es muy corto plazo. Es muy corto plazo. Entonces, él dice que en el muy corto plazo, y de pronto si uno lo analiza, la oferta, aquí comienza, vamos a utilizar un término que con seguridad, si ustedes han leído economía, han oído hablar de esa palabra, inelástico. Entonces él decía que, por favor discúlpenme, el muy corto tiempo, el tiempo de mercado, la oferta es perfectamente inelástica. Ya en un momento vamos a explicar eso de qué es elástico y qué no es elástico. Entonces él decía que una variación en el precio no afecta la oferta. Bueno, miren, bajamos esto. Volvamos aquí. Ustedes, aquí sí se ve el cursor. ¿Quién me contesta, por favor? Ustedes ven mi flecha que la estoy moviendo. Sí, profe. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Listo, ok, gracias. Cuando les pregunto, díganme, porque así como les dije en la sesión anterior, uno se siente, como no tengo la posibilidad de verlos, porque no es presencial y la cámara pues no la encendemos. Igual yo en este momento no los podría ver porque tengo desplegado todo en la pantalla. Uno se siente solo, si no le hablan, hablen, por favor. Bueno, entonces mire, ustedes están viendo el cursor. Entonces, ¿qué dice esto? Entonces, mire, volvamos con la oferta. A este precio, estas son las cantidades que este productor está dispuesto a ofrecer. Si el precio sube, estas son las cantidades que este productor está diciendo, está dispuesto a ofrecer.
¿Qué es lo que él dice? En el corto plazo, si el precio varía, aquí no hemos hablado qué hace que varíe el precio. De pronto, hay unos consejos, unas anotaciones que lo verán ustedes más en microeconomía. ¿Qué puede hacer variar el precio? Que la gente quiera más ese producto. Entonces, eso hace que el precio suba. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a pagar más por tener algo que no tengo. Entonces, él decía, una variación en el precio en el cortísimo plazo no afecta la oferta. ¿Por qué? Porque las empresas, los productores, no pueden responder a ese aumento de precio. Entonces, de una vez introduzco un término que se llama elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es una forma de medir la reacción de los agentes, cuando una variable se modifica. Entonces, aquí tenemos dos variables, una que es el precio y otra que son las cantidades. Entonces, la ley de la oferta que arrancamos hace un momento, dijimos, oye, cuando el precio sube, las cantidades ofrecidas aumentan. Él dice, no, no se puede porque en el muy corto plazo, así sube el precio, las empresas no pueden responder inmediatamente a esa producción, a esa mayor demanda, que fue la que hizo que subiera el precio. ¿Por qué? Porque ya tienen la producción determinada con base en sus planeaciones, con base en los insumos que adquirieron, con base en la capacidad instalada que tienen. Entonces, él habla que la oferta es inelástica en el corto plazo. En el cortísimo o muy corto plazo o tiempo de mercado. ¿Qué llama el corto plazo? El periodo en el cual las empresas sí pueden alterar la producción. Entonces, poniendo un ejemplo, yo produzco zapatos. Yo tengo una planta de producción de zapatos y normalmente estoy produciendo 50 pares de zapatos. Y eso es lo que me están demandando. Pero mañana por alguna razón dijeron que los zapatos daban inteligencia. Entonces ustedes quieren más zapatos. Y quieren, oye, quiero más zapatos y estoy dispuesto a pagarle más. Pero hermano, le tocó quedarse con las ganas porque yo en este momento no puedo producir más zapatos, sino tengo los 50. Ese es el cortísimo plazo o el plazo de mercado. El otro es el corto plazo. Sí, oiga, sí, en unos 15 días tengo más zapatos. ¿Por qué? Puedo conseguir los insumos, puedo manejar las cosas hasta un punto. ¿Sí? ¿Qué es largo plazo? Entonces, corto plazo. En ese corto plazo yo puedo modificar la producción porque modifico uno de los factores de producción. Aquí vamos a entrar a la empresa. Ya el concepto de una empresa. Digamos que esto es una Q. Esta Q, voy a escribir una cosa que se llama una función de producción, que creo que la vimos por allá atrás cuando hablamos de David Ricardo. Una función de producción en la agricultura. Y entonces esa función de producción que ustedes van a ver en microeconomía dice que las cantidades producidas dependen de, aquí lo estoy resumiendo al máximo, de dos factores de producción. Para yo producir un bien, ¿qué necesito? A ver, por favor. Sebastián, Layton, Juan Pablo, todos. ¿Qué necesito para producir bienes? Fuerza de trabajo. Necesito trabajo, sí, listo, necesito trabajo. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? ¿Cómo? Materiales de producción. Materiales de producción. ¿Qué más necesito? Maquinaria. Maquinaria. Perfecto.
Yo no sé si ya hablé con ustedes. Cuando yo les pregunto a ustedes qué es capital, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Dinero, finanzas. Listo, dinero. ¿Alguien más tiene algo que decir? Entonces nosotros asociamos el capital con el capital financiero. Lo que Juan Pablo acaba de decir se llama capital financiero. Obviamente sin el capital financiero no hay capital. Les dije, estamos en producción, en empresas, de 1 o de 1000 personas, no importa ni el tipo de empresa. Aquí, cuando me refiero, esta K, cuando hablamos de capital en economía, no nos estamos refiriendo al capital financiero. Nos estamos refiriendo a los factores de producción que se conocen como de largo plazo. Es decir, las instalaciones, la maquinaria, las herramientas, lo que no desaparece con la producción y se transforma en bienes y servicios. Ese se llama capital. Entonces, las cantidades de producción dependen del capital, que es un factor fijo. Yo en este momento tengo una máquina o 10 máquinas, eso. Y a eso le pongo los otros factores y voy a tener esta producción. Y el otro, este es K por su palabra en inglés, capital. Y este es L, trabajos, por su palabra en inglés, labor. Entonces, si yo quiero aumentar la producción y tengo un factor que no puedo modificar en el corto plazo, que se llama el capital, las instalaciones, la maquinaria, lo único que tengo que hacer es aumentar esto. Aquí estoy simplificando al máximo, porque si yo requiero más trabajadores, es obvio que requiera más materiales. Entonces, digamos que en el corto plazo, las empresas pueden responder porque contratan más trabajo y contratan más factores, pues, materiales y compran más materiales. Pero eso también tiene un límite. Qué pena, profe, ¿qué significaba la L? Trabajo. O factor, dile factor variable. Es que el profe le dio el nombre en inglés también. Que es labor, sí, labor. Bueno, entonces ese es en el corto plazo. Ustedes en microeconomía se van a encontrar con que no van a hablar sino 2 periodos de tiempo, corto y largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre el corto y el largo plazo? Que en el corto plazo es esto que les acabo de decir, hay un factor fijo, que es el capital. Mientras que en el largo plazo, todos los factores pueden modificarse. Esa es la característica del largo plazo. Ustedes verán en producción, cuando vean la producción, en el corto y en el largo plazo. Corto plazo, característica, hay un factor fijo, que es el capital. Largo plazo, todos los factores se pueden modificar. Y dependerá de la productividad de cada factor, que se utilice más uno o más otro. Y él señaló un periodo de, les dije cuál, de muy largo plazo, que les dije que secular. Y ese periodo secular, además de que se pueden cambiar todos los factores, él señaló que se modificaba la población y entonces eso implicaba, es muy largo plazo que aumenta la población, entonces va a aumentar la demanda. Entonces, esos fueron los planteamientos que el señor Alfred Marshall hizo para efectos de la oferta. Muy bien. También, y yo aquí les alcancé a hacer un esbozo, cuando se habla de la producción, se tiene que hablar de los costos. Es decir, son 2 caras de una misma moneda. Entonces, digamos que ustedes verán que en el corto plazo hay un factor fijo y hay un factor variable. Entonces, hay un costo fijo y hay un costo variable. En el largo plazo, todos los costos son variables. Entonces, en el corto plazo, el costo fijo no varía de acuerdo al nivel de producción.
Entonces la producción puede aumentar, pero el costo fijo sigue siendo el mismo. Es el costo de la maquinaria o el costo de las instalaciones. Mientras que el costo variable, entonces él llamó factor variable, o yo les dije trabajo e insumos, este se llama factor variable, y este se llama variable, y este se llama fijo. Entonces, característica, en el corto plazo el costo fijo no se modifica. El costo variable sí se modifica, porque en la medida en que produzco más, el costo va a ser mayor, en la medida en que produzco menos, el costo va a ser menor. Entonces, los costos que no varían en el corto plazo con el nivel de producción son los costos fijos. Los que varían con el nivel de producción son los costos variables. Entonces, igual como ya señalamos, en el largo plazo todos los factores de producción se pueden modificar, lo que quiere decir que todos los factores son variables en el largo plazo. ¿Sí? Señores. A mí se me olvidó, y los servicios públicos vienen a ser un costo fijo o un costo variable. Pues siempre hay que pagarlo, pero puede variar también de acuerdo al nivel de producción. A ver. Acuérdese, joven, que vimos una cosa que se llama, Sebastián, ¿no? Sí, sí, señor. Que se llaman monopolios naturales. Sí. Y esos monopolios naturales tienen una característica, es que socialmente es menos costoso que haya uno que lo preste. Por eso se llaman monopolios naturales. ¿Por qué? Porque el costo fijo es supremamente alto, Sebastián. Sí. Entonces, digamos, ejemplos pragmáticos de un monopolio natural: el servicio de acueducto, el servicio de agua, el servicio de energía. Hoy, yo no sé si yo en 50 años, después de que esté chupando gladiolo, porque pues ya con mis 95 que tengo, entonces pues, si yo no sé si en 50 años la luz, la energía eléctrica o otro tipo de energía pueda transportarse por teletransportación, porque hace 50 años era impensable que lo que hoy hacemos con el teléfono inteligente o con el teléfono es inalámbrico. Viaja por el aire. Puede que en muy corto tiempo la fibra óptica, los tendidos de cables, es muy posible que desaparezcan. Y simplemente usted pone una antena y aparece el espectro electromagnético y se transmite la información como está ocurriendo hoy. Hace 50 años la telefonía celular, la telefonía que era fija, que no creo que la empresa de telecomunicaciones de Bogotá en este momento tenga 50.000 líneas telefónicas. No sé, mentiras, esa es una especulación de mi parte, pero no creo que tenga los 5 millones que alcanzó a tener. No creo que tenga hoy entre 1 y 2 millones, y los que tienen fija, pues eso tiende a desaparecer, ¿sí? Entonces, eso era impensable. Yo no sé en 50 años si la energía, pero entonces me ubico hoy. La energía eléctrica se lleva por cables aéreos o por cables enterrados. El acueducto, lo que nosotros pagamos por el acueducto no es el agua. El agua nos la da la naturaleza. Es el tratamiento que se le hace al agua, el transporte que se le hace al agua. Imagínense 5 o 7 o 10 o más de uno compitiendo para traer el agua para suministrársela a Bogotá, o de Tibitoc, o de Chingaza. ¿Cómo estaría esta ciudad llena de huecos, o cualquier ciudad del mundo? Por eso se llaman monopolios naturales, que socialmente es menos costoso que lo haga uno solo. Y todas las sociedades admiten eso como tal. Que existen mecanismos para evitar eso que usted conoció en microeconomía, que se llama papel de valor, de poder de mercado, ya ese es otro cuento. Pero ¿por qué existen los monopolios naturales? Porque hay ciertas actividades que socialmente es menos costoso que lo haga uno solo. ¿Por qué? Porque los costos fijos, es decir, los costos de instalación de esa vaina, son muy altos. Ahora sí le quedó claro después de la vaciada. La verdad es que no. ¿Cómo?
La verdad es que no, profe. ¿Por qué no? A ver. Sí, es un monopolio natural, pero en cuanto a una empresa que va a producir textiles, ¿sí? No, perdón. Entonces, en cuanto a los textiles, ahí no hay monopolios naturales, No, Sebastián. por supuesto que no. No, profe, pero mi pregunta es, una empresa que produzca bienes, no servicios, Sí. servicios como el agua y la luz, Bueno, entrarían listo. en... Entonces, listo, no. Entonces, ¿qué bienes? Carros, camisas, zapatos, neveras, computadores, cualquier de esos bienes. ¿Sí? Sí. Listo, perfecto. Em, acuérdese que acabamos de señalar en una sesión una cosa que se llama la centralización, la concentración y la centralización del capital. Acuérdese que el señor Marx señaló que las empresas de competencia perfecta, según el esquema clásico que él adoptó también, poco a poco irían desapareciendo por una cosa que se llamaba concentración del capital. Esa concentración del capital no era sino el resultado de una cosa que usted y yo vimos en microeconomía que se llaman rendimientos de escala, que producen una cosa que se llama economías de escala. Recuerde que el objetivo del capitalista es maximizar beneficios y en la búsqueda de maximizar beneficios, él pretende lograr rendimientos de escala y economías de escala. Y si usted no lo logra, lo va sacando de rueda, lo va sacando de rueda y el que descubre nuevas cosas va sacando a los otros. Y eso fue lo que vimos que Marx llamaba la concentración del capital, que es lo que da origen a oligopolios y es lo que da origen a monopolios. Entonces es un costo fijo, sí o sí. Es un costo fijo, sí o sí. Así varía la cuantía. Así Es que varía la cuantía. No, a ver, mire, Sebastián, no sé si usted recuerda, yo siempre pongo en microeconomía este ejemplo de lo que es, de dónde surge un monopolio por costos. Puede que, y yo no sé si es el cuento de yo, digamos que somos 20 fabricando ladrillos. Para fabricar ladrillos necesitamos una máquina que se llama una catalina, necesitamos carbón para quemar o coque para quemar la arcilla que hemos manejado con la planta, pero resulta que yo soy el dueño de la montaña donde sale la arcilla y usted tiene lo mismo que yo y todos los demás tienen lo mismo que yo. Yo tengo una ventaja en costos sobre todos ustedes. ¿Por qué? Porque yo con yo no me cobro. Un costo implícito, recuerde ese concepto. Un costo implícito. Y a los otros, entonces, de ahí es que surgen monopolios. No solamente de costos fijos. El costo fijo tiene aplicación para efectos del monopolio natural, pero los demás monopolios que existen, que realmente no existen fuera de los monopolios naturales en ninguna economía del mundo, porque los estados buscan que haya competencia. Lo máximo que se permite es que haya oligopolios y es simplemente por costos. Entonces, ¿quiénes son los grandes oligopolistas? También surgen, ¿por qué surgen monopolios? Ya les anticipo, por dos razones. Por esta que les acabo de escribir, que lo previó Marx, y creo que también él lo previó por decisiones gubernamentales. En casi todas las economías del mundo existen oligopolios en las telecomunicaciones. Aquí hay 3 o 4 operadores de telecomunicaciones. Esos 3 o 4 operadores de telecomunicaciones, hay 3 o 2, no sé cuántos operadores de televisión pública. Esos prestan ese servicio. ¿Por qué? Porque le pagaron al Estado que les diera una concesión. Y son concesiones que vencen en el tiempo. Entonces, cuando ustedes vayan a ver por qué hay monopolios, por costos y por decisiones gubernamentales. Ya. Sí.
Entonces, en ese de una empresa, sí, yo tengo el factor. Sí. Yo produzco aceite. Pero es que resulta que yo tengo una planta de producir aceites, usted tiene una planta de producir aceites, sus otros compañeros tienen una planta de producir aceites, y yo heredé, o tengo, cómo lo adquirí, no importa, unos terrenos donde monté una plantación de palma africana de la cual extraigo el aceite. Se jodió usted, porque yo puedo producir a menos costo. Entonces, por costos. O usted el día de mañana se inventa o desarrolla un proceso en el cual le disminuye costos, nos sacó al resto, listo, por costos. ¿Sí? Espero haberle aclarado porque nos estamos demorando, ya son las 3:50. Bueno, entonces... Sí, profe, ya se acabó, pero es que quería puntualizar algo. En el capital, bueno, en la K y en la L, o sea, en el factor variable, cuando estamos hablando de los dos primeros periodos, ninguna de las dos se va a modificar, ni el capital, ni... En los dos, en el primero nunca se va a modificar las dos primeras, las dos que están ahí, en el periodo de mercado o de cortísimo plazo, que es realmente muy corto plazo. Que por eso se subsumió en el corto plazo, porque es lo que ustedes van a ver. Y luego viene el corto plazo, que hay uno que no se modifica, que es el capital. ¿Sí? Y hay otro que se modifica, que es el variable. Entonces, ojo, cuando hablamos de capital de una economía, cuando vean macroeconomía, cuando hablamos de capital de una economía nos estamos hablando de la infraestructura de ese país, de las plantas de producción de ese país, de los conocimientos de las personas, porque cuando estamos hablando de capital, vamos a hablar de capital físico y de capital humano. Así a veces a algunas personas no les guste esa palabra. ¿Sí? Entonces, sí, cuando ustedes vean macroeconomía, el capital de una sociedad, nos referimos a lo que permite producir las máquinas y las personas. Porque sin personas no se puede producir. Sin máquinas sí se puede producir, pero pues con menos productividad. Entonces, capital en empresas nos referimos no al financiero. Claro, sin capital financiero no se puede comprar el capital físico, que es lo que se llama el capital de la empresa. Pues perdón, es que no me gusta la palabra consejo, voy a buscar qué quiere decir tips, un sinónimo de tips que en este momento se me aporte, un aporte. Si alguno me ayuda, gracias por ese aporte, listo. Entonces, tengamos en cuenta truco. eso. ¿Ah? Truco. Truco, no es truco, eso no es truco. Son cosas que son, ustedes siempre van a ver que como les dije aquí, cuando empecé el cuento del tip, que en el eje horizontal siempre van las cantidades y en el eje vertical siempre van los valores, o casi siempre. Muy bien. Hoy nos extendimos de más en Marshall, pero creo que no, porque nos prepara un poquito mejor. Nos queda faltando la mitad de Marshall. Nos preparamos un poquito mejor para el curso que viene el próximo semestre para ustedes. Les agradezco la compañía. Quedan 7 minutos en mi reloj. No sé si quiere que sigamos o terminamos aquí. Digamos, terminamos cuando es el último parcial, ya que cuando desea usted cerrar la cátedra. O sea, ¿desea tomarse las 3 semanas o como seguimos de largo finalizar ahorita el 25? ¿Quieren que les diga una cosa? La semana el semestre en la ESAM no ha terminado y yo ya arranco en la Javeriana. Es decir, se los tengo que decir porque al fin y al cabo uno tiene que decir las cosas. Uno a veces necesita descansar y yo no he descansado. Pero bueno, ¿cuándo queremos hacer? Sebastián, como yo le dije, nosotros ya hicimos el segundo, para este grupo ya hicimos el segundo corte. Usted mismo preguntó la semana pasada, ¿cuándo voy a hacerlo? No sé, de pronto lo pudiéramos hacer. Yo termino Marshall y arranco con el historicismo alemán y con un poco con
con el institucionalismo y neoinstitucionalismo económico, y luego seguimos con Keynes, y luego seguimos con el con el estructuralismo latinoamericano y el neoliberalismo. Hoy estamos a 21, tenemos 1, 2, 3... 3, el 5 es fiesta, carajo. Tenemos 6, 7, 8, porque se acaba el 17. Yo creo que lo haríamos el 12 de julio, el parcial final. 12 o 14 tentativamente. El lío es que solo hasta el 17 hay plazo para subir las notas del corte tercero y de los cortes que falten, y no alcanzaríamos a hacer lo que llaman la socialización, y que yo les podría colgar la nota y así se quedó, pero pues yo tampoco soy tan atrabiliario como suelo parecerlo, pero por eso me gusta que discutamos las notas. Entonces de pronto sería, claro que me cuesta, yo esa semana comienzo en la Javeriana, madre, sería hacerlo el lunes y socializarlo el miércoles, y para subirlas del 17. Bueno, ahí vamos mirando, pero por lo pronto que Sebastián, vayamos pensando más o menos en esas fechas. ¿Alguna inquietud? La última sobre lo mismo, profe. O sea que en el periodo de largo plazo y periodo de muy largo plazo o secular, ahí siempre varía el capital y la... Ahí siempre varía el capital, ahí varían todos los factores, Juan Pablo. Y como decía yo que el secular, el largo plazo también, él lo mencionó, aunque eso no se lo van a contar a ustedes en microeconomía, no se tiene en cuenta la variación de la población, pero él dijo sí, y es entendible que si ustedes verán que si la población aumenta, pues obviamente tiene que aumentar en algún momento la demanda. Y si aumenta la demanda, va a aumentar la oferta. Sí. Ese de la población de pronto sea un determinante cuando ustedes vean en macroeconomía los determinantes del crecimiento de una economía. Me gustaría que cuando vean economía y vean crecimiento, se leyeran un libro. No lo estoy recomendando que lo hagan, pero ya debe estar primero pues debe conseguirse en una librería HC pirateado, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que es un libro publicado por un economista turco, un economista norteamericano y un economista, creo que tiene nacionalidad colombiana, que trabaja y de tiempo en tiempo viene de profesor visitante a la Universidad de los Andes desde Harvard. Es un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y el enfoque que ellos le dan es básicamente institucionalista. Y la razón por la cual ellos consideran que los países fracasan es por la calidad de las instituciones. Hay otras teorías, pero pues es un libro que me gustaría que se lo leyeran de verdad. Es muy grande, es como unas 700, 800 páginas, es más de 500, 600. Creo que puede estar en internet, pirateado obviamente, y si uno lo puede encontrar en la librería Agáchese, es decir, donde venden libros piratas. No les estoy diciendo que lo hagan porque iría contra mis principios, que es violentar los derechos de propiedad. Es decir, mi trabajo es mi trabajo y a mí me deben pagar por mi trabajo, a menos que yo lo regale. Y que yo sepa, esos investigadores, esos profesores han dedicado su tiempo y publican libros y esperan que los editores les paguen por editarles los libros, y que los libreros les paguen a los editores, y que los lectores le paguemos a los libreros para tener los libros.
Entonces, sé que lo he visto o no sé, lo he visto cuando salía al centro, que hace año y pico no voy por allá, en la calle 16 entre novena y la octava, donde hay todos los libros tirados en el piso, que son libros de mala calidad, obviamente, porque son fotocopias, no están bien hechos. Después de la primera lectura, las hojas vuelan por los aires porque no están bien impresos, y eso es lo que ocurre normalmente con un libro que es pirateado. Y obviamente, pues el que lo pirateó fue el que se llevó el dinero. Entonces, pero hay originales de segunda ya. Y gracias, sí señor, hay originales de segunda ya, y allá los consiguen los originales de segunda. Cuestan un poco más que los pirateados, pero lo único que uno puede acumular, bueno, para mí, ese es uno de lo que yo acumulo, son libros. Eso no hace daño, eso no aguayabo, eso sirve para llenar anaqueles y que a veces se vean bonitos, como ustedes han visto los anaqueles de los funcionarios del gobierno, ahora que estamos en pandemias y vainas de esas, o lo de mucha gente que los libros ni siquiera los leen, pero bueno, y además sirven para acuñar mesas o para uno encaramarse a subir, a levantar, a bajar cosas cuando uno es chiquito como yo. Entonces, pero adicionalmente sirven para leer y no hacen daño. Y toda la vida sirven. Siempre uno va a encontrar cosas nuevas, releyendo un libro y esas cosas. Gracias por la compañía, que tengan buena tarde. Y perdonen la lora. Profe, qué pena, ¿será que me puedes permitir un momento antes de que termine la clase? Claro que sí. Pero solo con el profe, gracias. Bueno. Gracias, profe, feliz tarde. Y feliz tarde. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Fernanda, tú me mandaste el María